Bienvenidos nuevamente. Soy Ana Elisa Artigas de Caminos de la Libertad y les doy la bienvenida a nuestra segunda sesión del curso Feminismo Liberal, organizado por Caminos de la Libertad, el Centro Ricardo Salinas Pliego, Se Dice Libertad y Mujeres GES. En esta segunda sesión, contamos con la participación de María Blanco y Jacqueline Loast. María Blanco es economista y autora del libro Afrodita Desenmascarada. Ella nos hablará sobre las mujeres y el capitalismo. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que se han inscrito en este curso de Caminos de Libertad, de la Libertad. Yo soy María Blanco, soy profesora en la Universidad San Pablo CEU de Madrid y, entre otros libros, soy autora de Afrodita Desenmascarada, una defensa del feminismo liberal. Y por eso es que estoy hoy aquí para reflexionar con todos ustedes sobre la relación entre el feminismo y el capitalismo. Bueno, la primera cuestión que se me ocurre cuando hablamos de las mujeres y el capitalismo, o del feminismo y el capitalismo, es la siguiente. En el siglo XXI todavía tenemos que indagar, que reflexionar sobre qué relación hay entre las mujeres y el capitalismo, si es buena o mala, o cómo puede influir, cómo puede aportar el capitalismo algo a las mujeres. El siglo en el que estamos parece un poco anacrónico, si estuviéramos en el siglo XVII o en la Edad Media, tal vez, pero sin embargo, cuando uno pone en Google imágenes, mujeres y capitalismo o feminismo y capitalismo, salen imágenes como esta, ¿no? A la lucha, ni capitalismo, ni patriarcado, antirracismo, anticapitalismo, medio ambiente, patriarcado y capital, alianza criminal. Así que, pues sí, parece que es necesario reflexionar un poquito acerca de qué veracidad tienen estos carteles y hasta qué punto el supuesto feminismo de izquierda radical excluyente no está desenfocando la realidad de lo que significa el capitalismo para las mujeres, ¿no? Más allá de las consignas políticas que quieran presentar. Y me parece que es importante empezar definiendo de qué estamos hablando. Estamos hablando de un sistema económico, el capitalismo, que se basa en tres principios fundamentales como son la propiedad privada, el libre mercado y la libertad, el respeto a la libertad individual intrínsecamente asociada al concepto de responsabilidad individual. Este sistema económico con estas tres bases implica que cualquier persona puede excluir del uso de sus propiedades, de sus pertenencias, a todos los demás. Eso es lo que significa la propiedad privada. Tienes propiedad sobre algo cuando tienes derecho a excluir a los demás de su uso y a decidir qué haces con ello. Si no haces nada, si lo explotas, si lo vendes, si lo regalas, etc. El libre mercado implica que los oferentes y demandantes, que los productores y los consumidores van a poder emitir sus señales, subiendo el precio, comprando o no comprando, consumiendo o no consumiendo, bajando el precio, etcétera. No solamente el mercado de bienes y servicios, sino también el mercado de trabajo, ofreciendo un trabajo intelectual, físico, etcétera, a cambio de un salario o de unas prebendas, de unas facilidades, por ejemplo, sanitarias, etcétera, ¿no? Libremente. Y también el mercado de capitales, en el mercado de tierras y en los mercados financieros, etcétera, ¿no? En general. Eso quiere decir la importancia de esta base, de este libre mercado, es que quiere decir que unos y otros, es decir, todos los agentes en el mercado que están colaborando, que no son Real Madrid-Barcelona, no son contrincantes, no es que gana uno o pierde otro, sino que están colaborando, están asistiendo al mismo locus, ¿no? No es un lugar físico necesariamente, pero sí en el mismo ámbito, que es el ámbito del intercambio, emiten sus señales para que de manera espontánea se llegue al precio que mejor sirve a todos ellos, ¿no? De manera espontánea sin que nadie imponga ni precios, ni salarios, ni tipos de interés, etc. Por otro lado, el concepto de libertad y responsabilidad individual
que parece que se entiende muy bien, pero que no todo el mundo es capaz de darse cuenta de sus implicaciones, quiere decir que, como decía el maestro Antonio Escotado, de la epidermis para adentro, ese es mi territorio y ese es mi negociado, soy soberano, ¿no? Soy soberana de la epidermis para adentro, es decir, de mi cuerpo, en tanto que no esté haciendo daño a los demás, ¿no? Y eso implica que nadie tiene derecho a dictar la norma según la cual yo tengo que comportarme en mis relaciones con las demás personas, mis relaciones pacíficas y no coactivas con las demás personas, siempre que seamos adultos que consienten, que están de acuerdo y que nadie me pone una pistola en la cabeza para obligarme a hacer algo o me amenaza, etcétera. Y que nadie, no existe ninguna instancia que pueda arrebatarme no solo la libertad, sino la responsabilidad sobre mis actos. Y eso quiere decir que tengo derecho a equivocarme. Tengo derecho a equivocarme y a rectificar. Porque al final, igual que sucede en el mercado cuando estábamos hablando de las señales, uno compra demasiado caro y lo paga. Es decir, se da cuenta y rectifica, puede rectificar. O los vendedores ponen un precio demasiado alto y se quedan con un stock sin vender y tienen que hacer algo, tienen pérdidas, etcétera, ¿no? Y los consumidores tenemos el costo de oportunidad y todo lo demás. Estas son las bases del sistema económico que conocemos como capitalismo, que no es un sistema político, es un sistema económico. Todo lo que no sea esto no es capitalismo. Y aquí probablemente quienes defendemos un sistema de libertad de mercado tenemos cierta responsabilidad en lo siguiente. Durante mucho tiempo hemos defendido empresarios, hemos defendido empresas que han estado, pues como en el dibujo, pagando favores y recibiendo favores, con este intercambio de dinero y de favores, con los poderosos. A cambio de determinados privilegios, pues estas empresas, estos empresarios, estos consumidores, ¿no? Por ejemplo, en España ahora mismo pues están vendiendo los políticos que van a pagar una subvención de 200 euros a los jóvenes para que se emancipen. Eso es, por ejemplo, este capitalismo de amiguetes en el que hay privilegios y donde aparentemente existe este capitalismo, existen estos tres principios, pero no es cierto porque se instala una especie de casta de privilegiados y no privilegiados, ¿no? Y esos privilegiados pueden ser desde los funcionarios, grupos de colectivos que tienen preferencias políticas, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con el capitalismo y las mujeres? Bueno, es cierto que históricamente a las mujeres se nos ha negado la propiedad privada y que durante muchísimo tiempo, hasta entrado el siglo XX, pues por ejemplo, había que ir acompañada de tu padre o de tu hermano o de tu marido o de un adulto varón responsable de ti para firmar una cuenta bancaria o para hacer determinadas cosas, ¿no? Todavía hoy en día hay países y a determinados grupos feministas se les olvida, donde las mujeres no pueden conducir un automóvil por sí mismas, ¿no? Se les prohíbe el tener un coche y conducirlo ellas, ¿no? Entonces, es cierto que se nos ha negado la propiedad privada, es cierto que no se nos ha dejado participar en el mercado porque no es que se prohibiera por ley, pero sí es cierto que al no poder manejar tú tus bienes y necesitar de un adulto varón que manejara tus bienes, pues no se ha podido participar en el mercado. Siempre hay excepciones, ¿eh? Es decir, no vamos a coger la excepción como regla. Entonces sí ha habido mujeres empresarias y hay libros escritos sobre eso, igual que hay mujeres científicas, pero en general las mujeres de a pie no teníamos esa facilidad. Y tampoco, por lo mismo, se nos ha dejado disfrutar y ejercer esa libertad individual. Se nos dictaba incluso cuál era el largo de la falda, cómo teníamos que vestir o cómo no teníamos que vestir, etcétera. Y también se nos negaba la posibilidad, la responsabilidad sobre nuestros actos, la posibilidad de equivocarnos y simplemente levantarnos y seguir caminando. Sin embargo, este hecho histórico, que nadie puede negar, creo que se está transformando en un victimismo que se prolonga demasiado en el tiempo. Y hay que recordar que no solamente las mujeres hemos tenido
estas 3 negativas por parte del propio sistema, que en esos momentos estaba dominado exclusivamente por los hombres, hombres educados por mujeres y con hijas que han seguido transmitiendo estas pues atrocidades, estas acciones iliberales, no solo a las mujeres, sino que, por ejemplo, al pueblo judío durante mucho tiempo se le ha negado en Europa el derecho a tener propiedad privada. Desde el siglo XIV ha sido un pueblo censurado, agredido, se permitía por ley la agresión física y se le prohibía por ley la posibilidad de tener terrenos, de cultivar terrenos y de tener propiedad privada. Con lo cual, no es un tema estrictamente de las mujeres, sino que el negar la propiedad privada ha sido una herramienta que se ha utilizado contra varios grupos. También tenemos como el libre mercado se negaba cuando se exigía que hubiera patente real para poder comerciar. Es decir, había que pagar una cantidad a la corona para poder tener empresas como sociedades anónimas y poder intercambiar en el mercado. Y en la época del mercantilismo pues había concesiones y eran los reyes los que determinaban quiénes comerciaban dónde. Y por otro lado, pues los homosexuales, bisexuales, lo que hoy en día se llama colectivo LGTBI, etcétera, también ha visto privadas sus libertades individuales respecto a qué hacen con su cuerpo, con quién, a quién se unen, cómo viven, etcétera, ¿no? Y se les ha negado también el derecho a tener su responsabilidad individual. Me gusta la palabra derecho, pero el tener su responsabilidad individual y su capacidad también, como todos, para equivocarse y no estar siempre en la perfección, ¿no? Porque una de las cosas que suceden cuando con este tema de la libertad y la responsabilidad individual es que parece que te dan libertad solo para que aciertes y en el momento en que te equivocas te señalan con el dedo como si no merecieras esa libertad. Y la libertad existe también para equivocarte. Así que vemos que las 3 bases del capitalismo que históricamente pues, han sido negadas de alguna manera a las mujeres, no es solamente a las mujeres, sino que han sido negadas a muchos otros grupos que también han luchado y siguen luchando para recuperarlo. Pero vamos a determinar ¿cuál es el problema de fondo? ¿No? El problema de fondo es que no existe realmente estos problemas de todas las mujeres. Es decir, cuando se habla del feminismo y del feminismo colectivista, no el feminismo individualista, sino el feminismo colectivista, se está planteando que una mujer está, por ejemplo, pues tiene determinadas inquietudes en su cabeza, ¿no? Pues está pensando, a lo mejor a ella lo que más le preocupa es el trabajo y está pensando cómo conciliar, por ejemplo, ¿no? Cómo conciliar la jornada laboral. O a lo mejor lo que le preocupa es la belleza y lo que quiere es ahorrar para hacerse una operación y corregirse el tabique nasal, por ejemplo. O quiere ser rica, como yo, por ejemplo, que quiero ser millonaria. Voy fatal, no lo logro, pero imagínate que solamente quiere ser, ese es su criterio, ¿no? O a lo mejor resulta que es la familia y entonces decide con su marido quedarse en casa y tener 8 hijos. O lo que le preocupa es la vejez y entonces se hace voluntaria en una ONG que se dedica a cuidar ancianitos o la ciencia o irse de fiesta, ¿no? Irse de fiesta. Esta mujer puede tener cualquier preocupación que no tiene por qué ser la misma preocupación de las demás. Hay una diversidad de preocupaciones, de criterios de las mujeres que tenemos diferentes valores. Tenemos diferentes valores y, por tanto, diferentes problemas, que son completamente distintos y que explica por qué no valen políticas que solucionan los problemas de las mujeres, todos los problemas de las mujeres, porque lo que hay que hacer es atender a los problemas individuales. Por ejemplo, el tema de la conciliación, que es algo que cuando se habla de capitalismo y mujer, todo el mundo habla de la conciliación, del techo de cristal, de las diferencias salariales. El tema de la conciliación refleja la diversidad de
voluntades y de aspiraciones que tienen diferentes tipos de mujeres. Hay mujeres que prefieren quedarse en casa o dejar de trabajar para tener hijos y criarlos, y hay otras mujeres que no. Y no todas tienen las mismas circunstancias. Algunas tienen a sus madres cercas, otras tienen pues parejas que les ayudan muchísimo, otras tienen parejas que no les ayudan muchísimo, otras no tienen pareja. Entonces hay diversas circunstancias y no se puede servir el mismo café para todos. Es decir, no se puede solucionar, no se puede dar una única solución que sirva para todos. No hay una llave para todas esas diversas cerraduras, ¿no? Y así sucede con todo lo demás. El techo de cristal. Bueno, pues resulta que heredado del pasado, heredado de este espíritu antiempresarial o esta educación hacia las mujeres que parecía que era mucho más tradicional y que parecía que estaban como excluidas de determinados ámbitos, no tanto, por ejemplo, regentar una panadería como sentarse en un consejo de ministros o dedicarse a las finanzas. Parece que todavía entre ciertos grupos de mujeres y de hombres hay cierto rechazo y cierta reticencia. Y eso explica que a lo mejor las mujeres llegan a un tope de aspiración laboral y a partir de ahí se encuentran una dificultad. Ese hecho es real y ese es un problema real. Que ese problema tenga que resolverlo el Estado es otra cosa, porque la mentalidad de esos grupos de hombres y de mujeres, y lo he dicho aposta, que tienen esa reticencia a que otras mujeres entren y se sienten en la junta de accionistas, por ejemplo, o que regenten un banco, o que se dediquen a las finanzas, o que sean inversoras, etcétera, no van a cambiar su mentalidad porque hay una ley. Y al final lo que importa no es contar el número de mujeres que se sientan en los consejos de administración, sino que las mujeres que valen, las mejores mujeres, puedan desarrollar su actividad como quieran y crear ese ámbito y ese marco en el que incluso la persona más reticente, observando, se dé cuenta de que esta mujer es un portento, lo hace fenomenal, ¿por qué no? ¿No? El relevo generacional ayuda mucho a este tipo de fricciones. Muchas veces son los gobiernos los que impiden, por ejemplo, en España es muy importante y probablemente en otros países de Latinoamérica, como las rigideces del mercado laboral perjudican especialmente a las mujeres, ¿no? Sube el salario mínimo, se restringe la oferta de empleo, aumenta el desempleo. ¿A quién va a afectar? Pues va a afectar a los más débiles, que son los jóvenes, los inmigrantes y las mujeres, porque las mujeres resulta que tenemos hijos y aquellas que quieren tener hijos y trabajar ven cómo sus circunstancias resultan muy onerosas para los empresarios. O, por ejemplo, si consideramos que del salario que un empresario, no, del salario que una trabajadora recibe o un trabajador recibe, por ejemplo, recibe 1.000 euros, pongamos por caso, ¿no? $1.000, por ponerlo en dólares. Resulta que el empresario no solo paga esos 1.000 euros, $1.000, sino que además tiene que pagar la cuota de la seguridad social, el seguro de desempleo, etcétera, de manera que esos $1.000 se convierten en, por ejemplo, 1.800, 2.100 dólares reales que le cuesta al empresario cada uno de sus trabajadores. Si eso es así de rígido, el empresario y la empresaria, las empresarias también, van a mirar por sus cuentas, por su contabilidad, y no porque las mujeres sean menos válidas, sino porque los puestos de trabajo que ocupan las mujeres son más inestables, pues probablemente prefieran tener a cualquier trabajador o trabajadora que sepa que no va a tener una baja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se habla el capitalismo y el sistema capitalismo odia a las mujeres porque genera empleos precarios, no, lo que genera empleos precarios son las políticas de rigidez laboral de los gobiernos intervencionistas, ¿no? Eso es lo que genera esos empleos precarios. Yo soy partidaria y soy muy fan de hablar de la emancipación de la mujer y de cómo el capitalismo precisamente permite esta emancipación. ¿En qué consiste la emancipación de la mujer? Bueno, ¿qué se puede lograr con esta independencia económica, ¿no? Emancipación es el sinónimo de independencia económica. Pues si tenemos independencia económica, podemos, por ejemplo, ir a la universidad, podemos estudiar porque nos lo podemos pagar, o podemos, por ejemplo,
dedicarnos a ser científicas de muchísimo éxito, dedicarnos a innovar, a descubrir vacunas contra el COVID o cualquier cosa. O podemos construirnos una casa, podemos comprarnos una casa más grande o más lujosa en el campo, al borde del mar, etc. Podemos dedicarnos a viajar o podemos dedicarnos a ir a la playa, al ocio, podemos dedicarnos a todo lo que queramos, ¿no? Incluso a tener una familia, ¿no? Siempre que la mujer quiera, ¿no? Ese es el tema. El tema es que es la mujer la que decide todo esto, ¿no? La mujer es la que tiene las riendas en su mano cuando tiene independencia económica. Sin embargo, vamos a ver la cara B, ¿no? El negativo de esta fotografía. Cuando hay dependencia económica, lo primero que sucede es que el órgano decisor ya no es la mujer. Ya no es la mujer quien decide en qué emplear todo ese dinero. Es el Estado. El Estado es el que, con el dinero que recauda, pues decide en qué se gasta y provee a las mujeres de todos esos bienes y servicios que antes decidía pues, la mujer individual que hemos pintado antes y que ahora obviamente pues, desaparece del panorama, ¿no? Así que, y me da igual que sea el padre, el marido, el hermano o el Estado, pero estamos en una situación y en una sociedad en la que actualmente son los gobiernos los que con el dinero de todos deciden en qué se va a invertir el dinero o sea, el dinero para las mujeres, ¿no? En lugar de que sea la mujer la que con su dinero haga lo que quiera, ahora es el Estado el que con el dinero de los demás toma decisiones respecto a lo que necesita, lo que quiere, lo que necesitan en plural, lo que quieren y lo que deben tener o no deben tener, qué tipo de educación, qué tipo de ciencia, qué tipo de casa, qué es una casa digna, si viajan o no viajan, el tipo de ocio, etcétera, que tienen que tener todas las mujeres, ¿no? De manera que nuestra decisión individual, nuestra libertad individual, nuestra responsabilidad individual para poder equivocarnos o no equivocarnos, nuestra participación en el mercado en función de las señales que emitamos como consumidoras o como productoras, como empresarias, etcétera, y nuestra propiedad privada sobre nuestro propio dinero se ve mermado. No solamente nuestra propiedad privada sobre nuestro propio dinero, sino que estamos utilizando el dinero de todos los demás, ¿no? Y esto se hace en aras de una supuesta solidaridad, ¿no? En lugar de reclamar solidaridad para dejar que decidan las personas y no los gobiernos. Así que mi objetivo de emancipación, de independencia económica, parece que es bastante importante cuando hablamos de por qué el capitalismo es bueno para las mujeres. Conclusión. El sistema capitalista liberal, y esto quiere decir el sistema capitalista en el que hay un Estado de Derecho, es decir, hay un conjunto de normas que aseguran que todas las personas estamos sometidas a la misma ley, tengamos corona, sotana, puesto político o no seamos nadie, o seamos un homeless que está en la calle, todos estamos sujetos a la misma ley, ¿no? Y todos vamos a rendir cuentas de lo que hacemos con el dinero de los demás, no con el nuestro. Este sistema capitalista basado en la propiedad privada, en el libre mercado y en la libertad individual, liberal, porque tiene a su alrededor un Estado de Derecho como un marco, como una casa común que nos hace a todos iguales ante la ley, es el mejor amigo de la mujer, por supuesto, porque nos permite que nos emancipemos. Hemos visto hasta qué punto es importante la emancipación de la mujer, pero también de los hombres, de los ancianos, de los niños, de todos los individuos, de todas las personas que quieran salir adelante. Incluso si hemos heredado instituciones pues que están desnortadas ya y que están obsoletas y que ha hecho que haya cierta mentalidad que cuestiona la labor de la mujer, en el sistema capitalista se permite esa regeneración. Como decía, importantísimo señalar que el Estado de Derecho asegura que los privilegios
frente a las mujeres, los abusos hacia las mujeres no sean la norma y que sean eliminados. Iba a poner aquí que sean eliminados del todo, pero somos imperfectos. Nuestras instituciones son imperfectas y tenemos que contar con ello para evitar que las palabras grandilocuentes se lleven por el desagüe el mensaje verdadero, ¿no? El Estado de Derecho sí asegura que hay una lucha contra los privilegios y una lucha contra los abusos y un obligado cumplimiento de la ley, no importa quién seas, de manera que estamos todos, los hombres, los ancianos, los niños, las mujeres, protegidos de abusos, agresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Olvidar eso, olvidar que todos, no solamente las mujeres, sino todos, es lo que estamos protegidos, es lo que ha hecho que se dé la vuelta a la tortilla y que ahora mismo los hombres están desprotegidos por el Estado de Derecho, que haya agresiones a niños y ancianos y no se le preste atención y que en nuestra sociedad haya privilegios. Hay privilegios no hacia todas las mujeres, porque pues se ha establecido en el poder, se ha instalado en el poder una casta comunista que discrimina entre las mujeres que piensan como ellos y quienes no, que entonces somos inferiores, y hay privilegios y hay abusos y hay crispación y separación entre la sociedad, ¿no? Nuestra sociedad ya no está en paz, ¿no? La responsabilidad individual y el respeto por la individualidad permiten superar las peores situaciones. Esta idea, que me gustaría que quedara como una de las conclusiones de esta pequeña reflexión que he hecho acerca de la mujer y del capitalismo, esta idea supone lo siguiente. Una de las características del feminismo radical excluyente de izquierda y uno de los ataques más fuertes al capitalismo, como hemos visto en esa foto del principio, ¿no? Patriarcado y capital son una mezcla criminal o algo así, asociación criminal o algo así decían. Este señalamiento de que el capital y el patriarcado van de la mano y este señalamiento como criminal, asesino, etcétera, procede de una victimización brutal, de una victimización forzada, de muchas mujeres que han sido agredidas, que han sido abusadas y que han sido víctimas de injusticias. Yo entiendo y he tratado con mujeres abusadas, con mujeres que han recibido malos tratos. Me he preocupado no solamente de informarme y leer, sino de conocerlas y de ver cuáles son las características de sus traumas. Estas mujeres que han recibido estos malos tratos, etcétera, primero, se les debería asegurar que el Estado de Derecho las protege y que la ley cae con toda su fuerza sobre los agresores. Los agresores no son los hombres, como las agredidas no somos todas las mujeres. Por respeto hacia esas mujeres que han sido agredidas, abusadas y que son víctimas de injusticias, hay que decir que son ellas las protagonistas de esos abusos, de esas injusticias, etc. Ellas son las protagonistas. Y por la misma razón que ellas son las protagonistas, los victimarios, o sea, los agresores, no son todos los hombres. Son esos hombres que han agredido a esa mujer o que la han sometido a un trato vejatorio en el trabajo, que no le pagan lo que le corresponde, etc. Ahí sí que a fuego creo que la ley debería caer con todo su poder con todo su peso sobre esos hombres que maltratan. También debería caer con la misma fuerza sobre las mujeres que maltratan a niños, ancianos, etcétera, a las mujeres que someten a injusticias a ancianos y que les roban la pensión, etcétera, ¿no? Es decir, aquí todos iguales ante la ley. Pero señalo especialmente a las mujeres porque estas feministas radicales, de izquierda radical excluyente, se agarran al dolor de estas mujeres que han sido tan maltratadas y acusan al capitalismo de toda esta agresión. La responsabilidad individual significa que no hay nadie que marque
el camino, el ritmo y la pauta que cada mujer víctima necesita para salir. Es decir, por la misma razón que es muy comprensible lo que he dicho antes, que cada mujer tiene sus ideales, sus criterios, sus deseos, cada mujer víctima tiene su ritmo, su capacidad y sus necesidades para salir adelante. Ese respeto a esa individualidad es lo que, ese camino particular de cada una, es lo que se da en el capitalismo, en el sistema del que estamos hablando, y es el que ayuda a superar las peores situaciones. Porque las mujeres víctimas no necesitan permanecer en ese lago de amargura que es ser víctima de un abuso o de una injusticia, etcétera, sino que necesitan remontar, superar el trauma y seguir con su vida, porque merecen ser tan felices como todas las demás y perseguir sus sueños como todas las personas, no solamente los hombres, las mujeres, sino también los hombres y todas las personas de nuestra sociedad. Por eso quiero hacer tanto hincapié en no solamente la emancipación económica, que las mujeres que han sufrido malos tratos y que son dependientes de su marido saben tanto y tan duramente lo importante que es, y cómo pasar de depender de un marido que te agrede a pasar de un Estado que te utiliza políticamente es horrible, es horrible. Creo que defender la emancipación económica es básico, ¿no? Es básico. También defender ese Estado de Derecho para que todos seamos iguales ante la ley y que el peso de la ley caiga sobre todos los agresores, los que someten a los demás a injusticias, sean del sexo que sean del género que sean. No importa si eres jefe de un partido, si eres del colectivo LGTBI o eres heterosexual, no importa, como he dicho antes, no importa que lleven corona, que lleven sotana o que lleven el cetro de alcalde, ¿no? Por ejemplo. Y el tercer punto, quiero resaltar cómo el respetar esa individualidad, esa responsabilidad y libertad individual es lo que permite superar las peores situaciones. Y tengo que terminar con la idea de que también permite superar la pobreza. Precisamente el sistema capitalista es el que ha logrado que la pobreza extrema caiga drásticamente y ojalá caiga todavía más, especialmente en continentes como el africano, que es el peor, el que sufre más de pobreza en todos los niveles de población, no importa el sexo, no importa la edad, pues es el capitalismo, entendido como lo hemos definido, el que permite salir de la pobreza, no solo a las mujeres, no solo a las mujeres víctimas y a las mujeres no víctimas, a las mujeres jóvenes y a las mujeres menopáusicas, sino que también a los hombres, a las sociedades, a los pueblos y a los países. Y esta es la razón por la que creo que hay que defender no el crony capitalism, el capitalismo de amiguetes, no al empresario corrupto, no al votante, al consumidor que está esperando que le den su paguita y que le den su remuneración a cambio de un mísero voto, sino ese sistema que está liderado por gente con un instinto empresarial enorme, empresarios y empresarias y líderes de su propia vida. Y con esto, pues creo que he resumido lo mejor que he podido por qué creo que el capitalismo es el mejor amigo de la mujer y la importancia de considerar el capitalismo como el sistema económico en el que, gracias al cual las mujeres y el resto de la población vamos a salir adelante. Jacqueline Rost es economista, directora de la Unidad de Género en Grupo Salinas y ha hecho énfasis durante su carrera en la defensa de los derechos humanos. Ella nos hablará del machismo y la educación. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar hoy con ustedes sobre este gran dilema que nos cuestionamos una y otra vez, el machismo y la educación. A mí me gustaría empezar nuestra conversación con algunas definiciones que creo que nos pueden ayudar
a ir avanzando sobre nuestra charla del día de hoy. La primera es, ¿qué es la misoginia? Que no es lo mismo que el machismo. Así que la misoginia es una conducta, es un sentimiento de odio hacia las mujeres. Es odiar a las mujeres. Y ese odio se puede manifestar de muchas maneras. A través de burlas, de chistes, de prácticas de subordinación, de sometimiento, de rechazo, cargas de prejuicio, de violencia. Y por supuesto, la expresión más grande de la misoginia tiene que ver con el feminicidio. El feminicidio, a diferencia del homicidio, es que el feminicidio se da esta característica al asesinato de una mujer cuando el motivo es por ser mujer. Es decir, es la máxima expresión del odio de una mujer, que es la misoginia. En este mismo orden de ideas, también muchas veces seguramente ustedes han escuchado que el machismo y el feminismo son de alguna especie como como que si significaran lo mismo, pero desde los hombres y desde las mujeres. Y a mí me parece que hoy es una gran oportunidad para aclarar esta parte. A ver, mientras que el feminismo es una toma de conciencia de nosotras las mujeres como grupo social, como grupo humano, como beneficiarias de derechos a la educación, de salud, al bienestar, del trabajo, como beneficiarias de libertades, independientemente de los varones. Eso es el feminismo. El feminismo es un movimiento social, es un movimiento político que enfoca y que tiene gran interés en esta toma de conciencia del ser mujer como forma parte de este sistema social. Y también el feminismo busca construir una conciencia en donde este movimiento, este grupo social de mujeres, identifique cuando viven opresión, cuando viven dominación, cuando han sido explotadas y que reconozcan desde ahí estas situaciones que se viven a partir de un sistema masculino que se ve privilegiado sobre lo femenino. Es decir, el feminismo busca un trato igualitario en donde no haya ni discriminación ni opresión y, por supuesto, un trato equitativo. Eso es el feminismo. No es una competencia, no es buscar una igualdad como tal, porque los hombres y las mujeres somos diferentes, sino buscar una conciencia, una toma de conciencia y un trato igualitario. ¿Qué es el machismo? El machismo es una ideología que engloba un conjunto de actitudes y de prácticas sociales y de creencias que minimizan a la mujer como sujeta de derecho y de libertades. Y además que suele promover como cosificación el cuerpo femenino. Seguramente ustedes han escuchado una serie de chistes machistas, en donde normalmente este tipo de chistes sociales lo que hacen es minimizar a la mujer, en donde se cosifica el cuerpo, en donde se cuestiona nuestra inteligencia y además en donde pareciera que la única manera de tenernos contentas es a partir de sexo o de situación económica. El machismo, pues, se puede presentar en diversos ámbitos. Encontramos machismo en la familia,
Encontramos machismo en sistemas económicos, en lo anatómico, en pensar que el cuerpo de los hombres es mucho mejor que el cuerpo de las mujeres, en lo cultural, en lo sexual, en lo legislativo. ¿Cuántos años, por ejemplo, en México nos tardamos en que las mujeres pudiéramos ejercer nuestro voto? Y no solamente en México, en cualquier parte del mundo las mujeres tuvimos que ejercer ese derecho al voto. En lo lingüístico, cuando hay lenguaje sexista, es decir, no es lo mismo ser un zorro valiente y audaz que ser una zorra, ¿no? Que es una mujer trepadora, y una serie de prejuicios en este tipo de lenguaje, ¿no? No es lo mismo ser un gallo a ser una gallina, ¿no? Es decir, este lenguaje sexista que menosprecia lo femenino. Y por supuesto en todo lo académico y lo intelectual, ¿no? Que tenemos que estudiar las mujeres, que tenemos que estudiar los hombres, como si fuera una obligación a partir de nuestro género. Así es como el machismo se representa en varios ámbitos de nuestra vida. Teniendo estos conceptos suficientemente claros, me parece que ahora sí podemos entrar a esta parte de entender el sistema patriarcal, ¿no? El patriarcado. ¿No? En un sentido literal, el patriarcado significa estos gobiernos de los padres, es decir, estos sistemas que son dirigidos por los padres. Históricamente ha sido utilizado, por ejemplo, para designar un tipo de organización social en que la autoridad la ejerce el varón, el jefe de familia, del que forma parte la esposa, las hijas, los hijos. En la actualidad, esta definición del sistema patriarcal se entiende como un sistema en donde lo masculino prevalece con mayor importancia sobre lo femenino. De tal suerte que, cerrando el círculo de estas definiciones, el machismo, pues, es el promotor de la construcción de un sistema patriarcal. Entendiendo estas ideas y estas definiciones, por lo que podemos decir es que estamos frente a una sociedad que históricamente han diseñado una forma de relación en donde las mujeres, las niñas y las personas adolescentes deben someterse a los hombres y a un sistema que privilegia lo masculino. Lo anterior lo podemos ver reflejado muy bien en los gobiernos. Creo que Afganistán y todo lo que está pasando allá, traerlo al ejercicio del día de hoy, pues nos aclara mucho cómo es un sistema patriarcal, un sistema que domina lo femenino, un sistema que cree que lo masculino es lo mejor, que se constituye desde un gobierno y, por supuesto, indiscutiblemente en la forma de educar. Afganistán hoy por hoy es un ejemplo extremo, pero de ahí pues podemos ver como en varias partes del mundo, como en varios países, pues estas tendencias de una manera u otra, y no necesariamente desde una mirada religiosa, pero también se da desde una mirada cultural. Tenemos problemas muy serios en varias partes del mundo, por ejemplo, con la venta de niñas, ¿no? El matrimonio obligatorio para niñas con hombres mayores de edad. Es decir, son todos estos sistemas patriarcales, estos sistemas de gobierno, estas formas culturales y de educar. Es decir, tenemos un problema en donde la educación es machista y entonces se mezcla y se va en toda la sociedad. Una visión androcentrista pone a lo masculino como un punto de partida en casi todos los aspectos de nuestra vida, y la educación no está externa de eso. La educación, además
de ser uno de los medios de transformación más importantes que tienen las sociedades, pues la educación es un derecho humano y por tanto la educación tiene que ser, fíjense qué importante, tiene que ser libre de violencia. No podemos educar a ninguna persona a partir de ejercicios de violencia. Pero ¿cómo cambiar un sistema machista cuando el acceso a la educación escolarizada está limitada? Empecemos a analizar por ahí. Es decir, miren, a nivel internacional, cerca de 263 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el mundo, es decir, esta edad en donde las personas nos acercamos a la educación escolarizada, está limitada. Solamente 1 de cada 5 está frente a estas situaciones. Estos números han cambiado afortunadamente, pero todavía tenemos problemas muy serios para que todo el mundo vaya a la escuela, y más aún hoy con la pandemia, en donde la matrícula ha bajado sensiblemente y ha afectado a las niñas. El 9% de niñas y niñas en edad de cursar enseñanza primaria, es decir, entre 6 y 11 años, no van a la escuela. Estamos hablando de un total de 63 millones de niñas y niños, de niñas y niños que no tienen oportunidad de educarse y de formarse con nuevos pensamientos. Esto es profundamente grave para ambos. Tenemos un problema de acceso a la escuela. No todo el mundo va a la escuela. Pero no solamente en esta mirada global, sino que si nos focalizamos en las niñas, lo que nos vamos a dar cuenta es que si un niño no va a la escuela, pues mayoritariamente menos las niñas tienen acceso a estar a la escuela. Y mire que hay grandes esfuerzos. A lo largo de los años, los gobiernos han hecho grandes impulsos para que las niñas puedan asistir a las escuelas. Se crean más aulas, las escuelas se hacen mucho más accesibles, se reparten libros escolares. Sin embargo, en el núcleo de la familia, si tienen que elegir quién va a la escuela, el niño o la niña, muy posiblemente lo manden a él y la niña se queda en casa. A nivel global, son 290 millones de mujeres, fíjense, que no alcanzan los niveles mínimos de competencia en lectura y matemáticas. Qué difícil entonces cambiar una cultura, erradicar el machismo cuando no tienes acceso a la lectura o cuando no tienes acceso a la lectura de comprensión. Es decir, ¿cómo me modifico mi pensamiento? ¿Cómo modifico mi estructura mental si no tengo acceso a libros que me liberen de este pensamiento? Es decir, las mujeres no tienen un menor porcentaje de alfabetización porque no quieran ir a la escuela, sino porque hay un contexto detrás de ellas que las orilla por situaciones diversas, graves, este acceso a la educación. Y entonces se perpetúa en su vida estos círculos de violencia. Acceso a las escuelas para todas las personas y focalizarnos en que las niñas vayan a la escuela. Pero esto no es todo, no es solamente ir a la escuela, sino tenemos que cambiar la forma en cómo estamos educando. Es decir, ya que logramos que el niño y la niña estén en el aula, pues ahora, ¿cómo es esa educación en el aula? Hoy por hoy encontramos que sigue siendo sexista. Es decir, seguimos educando con violencia. Se sigue enseñando y perpetuando estereotipos y roles de género desde la academia, que limita las libertades de las niñas y de las mujeres que sufren abuso sexual, maltrato y discriminación, pero los niños también. Es decir, en la escuela, en lo académico, en el aula,
Se sigue fomentando a los niños y a los adolescentes roles de género machista. Estas ideas de los niños no lloran, por ejemplo. Estas ideas de que corres como niña. Estas ideas de que los hombres son mejores para las matemáticas que las niñas cocinan mejores que los hombres. Es decir, todos estos roles de género que cuando ya llegamos al aula deberían de cambiar, pues sucede con. De hecho, de acuerdo con la UNESCO, la violencia de género originada desde la escuela incluye las siguientes afectaciones. Fíjense qué grave. Acoso verbal y sexual, abusos sexuales, castigos corporales e intimidación, abstencionismo escolar, menores rendimientos académicos, hay deserciones, bajo autoestima, depresión. Es decir, la escuela para muchas personas no se vuelve en un estado, en un espacio de liberación de pensamiento, sino de sometimiento y que perpetúa una cultura que no permite modificar conductas. La educación es una herramienta de liberación. Ya nos lo han dicho grandes especialistas, ¿no? De cómo se debe educar de manera que se vaya construyendo este pensamiento. La educación, lejos de ser una herramienta para oprimir, debe ser una herramienta para liberar tanto a hombres como a mujeres. Eso es lo que hoy por hoy estamos esperando de este sistema educativo. Es a lo que me estoy refiriendo ahorita, cómo los maestros, cómo las maestras, cómo se debe planear la educación académica. Sin estereotipos, sin prejuicios, sin conductas machistas, sin conductas que hagan menoscabo de la dignidad de las niñas. Hay algo que se llama la educación bancaria, seguramente ustedes la conocen muy bien. Y miren, el problema de esta educación es que hace aún más difícil transformar nuestra realidad. Desafortunadamente es un sistema que vemos recurrentemente en varias partes del mundo. La violencia de género es una realidad que necesita ser transformada, no replicada, y la educación juega un papel enorme en esta encrucijada de acabar con la violencia machista. Es decir, no se trata solamente de que el profesor deposite conocimientos en los estudiantes como si estas y estos fueran vasijas receptivas, ¿no? Sino debe de existir verdaderamente cuestionamiento a la reflexión y aportar nuevas ideas y nuevas experiencias. Eso es de lo que estamos esperando hoy de la educación en el mundo, una educación que transforme el pensamiento. Si no hay esto, si no hay accesibilidad, si las niñas no van, si seguimos educando, estereotipando a los niños, diciéndoles que no pueden manifestar sus sentimientos, y si además la educación que se brinda no es una educación en donde se privilegia el pensamiento, pues difícilmente vamos a romper con estos ciclos de machismo histórico que la humanidad viene arrastrando. La educación social machista en hombres. Las niñas, y quiero hacer mucho énfasis en esto, no son las únicas que sufren esta afectación del machismo. Se puede decir que es un mal universal, ya que los niños, los hombres, se les enseña a comportarse de cierta manera. Los hombres tienen que ser fuertes. Los hombres son los que tienen que salir a ganar el dinero. Todos estos prejuicios nos impiden ser libres, es decir, todos estos estereotipos de género de cómo nos tenemos que ver las mujeres, cómo nos tenemos que ver los hombres,
¿Qué les toca estudiar a las mujeres? ¿Qué les toca estudiar a los hombres? Hace poco, todavía el año pasado, recuerdo una nota periodística en donde decía precisamente que en la Unión Soviética, bueno, la URSS antes, la Unión Soviética, ya se permitía, por ejemplo, que las mujeres pudieran manejar el metro. Estaba prohibido que las mujeres manejaran el metro. ¿Por qué? Porque se pensaba que se podía poner en riesgo la maternidad. Es increíble, ¿no? Que una actividad esté en función solamente del género de una persona. Claro que las mujeres podemos conducir el metro, un vagón sin problema. Y por otro lado, escuchaba una misma noticia en donde decía que en Israel cada vez hay más mujeres pilotas. Qué bueno, ¿no? Esto es a lo que me refiero cuando tenemos que deconstruir estos estereotipos de género que nos meten a una caja. Porque si seguimos adentro de esas cajas, pues vamos a pensar que lo que ha sido no se puede modificar. Y recuerden que lo aprendido siempre se puede desaprender. Y esa es la gran oferta que hoy tenemos que analizar. Claro que se puede cambiar. Claro que necesitamos cambiar la manera en que se educa. Tenemos que dejar de replicar todas estas creencias basadas en el género que determinan y que afectan el libre desarrollo de las personas. Debemos tener una educación, claro que sí, matemática, lingüística, indiscutiblemente de historia, de geografía, claro que sí, pero también es fundamental que tengamos una educación de valores universales que garanticen algo fundamental: el trato igualitario y sin discriminación. No importa si eres hombre o si eres mujer, no importa tu tono de edad, no importa tu tono de piel, no importa tu edad, no importa en dónde naciste, no importa tu preferencia, tu orientación sexual, no importa tu religión. Los valores son universales y tenemos que dentro de estos valores centrar el conocimiento sin restricción. Todas las personas tenemos derecho al conocimiento, pero a un conocimiento sin falsos tabúes. Conocimientos que no estén basados en la moral, porque no todas las sociedades tenemos los mismos conceptos de moralidad. No todas las sociedades los comparten. Lo que sí compartimos son los valores universales. Y ahí es en donde hoy por hoy la educación está corta. No solamente en todo lo demás que los he dicho, sino también en esta parte. Pero la educación no solamente es un tema académico, no solamente recae en el Estado, no solamente cae en la educación privada. La educación es una responsabilidad social. La formación familiar no es responsabilidad solamente de la madre. Estos también son los tabúes que nos tenemos que quitar. Pensar que en la familia, la única que está al frente de la educación tiene que ser la mamá. No, también el padre. El conjunto de la familia completa educa. Esto lo traigo sobre todo porque muchas veces he escuchado que se dice que las mujeres educamos machos. Yo cada vez que oigo esta frase me duele y digo, no estamos entendiendo el problema. A ver,
hay mujeres y madres que siendo presas de un sistema patriarcal, como les explicaba yo al principio, han perpetuado una forma de educar que privilegia lo masculino sobre lo femenino, sí. Y hombres que también han perpetuado esa educación al interior de la familia. Pero hay una responsabilidad también de los hombres, es decir, esos hombres que permiten que esta manera de educación se siga dando. ¿Y por qué la permiten? Porque no están dispuestos a renunciar a sus privilegios, de que la hermana les cocine, de que la hermana les tienda la cama, de que la mamá les levante los trastes y les tenga limpia la mesa, en que ellos no laven su ropa, en que ellos no planchen, en que ellos sean los que vayan a la escuela y a la universidad y no las niñas. Es decir, a mí me encanta la campaña de Naciones Unidas que se llama He for She. ¿Por qué? Porque es de lo que estamos hablando. No solamente es un empoderamiento a las mujeres, sino también una reflexión desde los varones que digan, oye, mi hermana no me va a atender mi cama, yo voy a atender mi cama. Oye, yo puedo lavar los trastes muy bien. Oye, yo me puedo quedar en casa cuidando a mi hijo, a mi hija, ayudándole con la tarea. Las mujeres no educamos machos. Es un sistema en el interior de la familia que es responsabilidad de todos. La educación de la crianza es una responsabilidad de madre, de padre, en igualdad de circunstancias. Y cabe en ambos educar sin violencia. Nos seguimos topando y encontrando con esa réplica de estereotipos de género. Un niño sufre bullying en la escuela y ¿qué le decimos? Golpea, no te dejes, la próxima vez que llegues tú llorando, yo te voy a pegar. Tenemos que modificar esos roles de género, así como los exigimos en la escuela, que no eduquen con estos estereotipos, pues en la casa también los tenemos que modificar. Es fundamental hacerlo. Se necesita cambiar la percepción del amor. Y con esto quiero cerrar, sobre todo mi participación del día de hoy. Miren, además de esta educación académica machista que hay que cambiar, además de esta educación en el ámbito familiar, en donde los valores nos los tenemos que traer como valores universales, también tenemos que cambiar la percepción del amor. Y ya tendremos oportunidad de hablar sobre el amor romántico. No es el tema de hoy, pero hay que eliminar la idea del amor romántico también, porque el machismo y la violencia en contra de las mujeres también parte de esta percepción en donde el amor todo lo puede. Y entonces, si tu pareja te engaña, te golpea, no importa, tú por amor aguantas todo. El amor todo lo perdona. No importa si te humilla, si te engañó con otra, si te causa violencia psicológica o patrimonial, no importa. Tú le debes de perdonar siempre a tu pareja, porque el amor todo lo vale. Otra idea es pensar que el amor es eterno. Ni modo, mijita, con ese te casaste, con ese te tocó aguantarse. El amor no necesariamente tiene que ser eterno. Un amor que no es libre, un amor que no piensa en la otredad, un amor que subsiste a partir de la dominación de la otra persona, es un amor que generará violencia. Entonces, cuando hablamos de educar
y eliminar en esa educación el machismo, pues esto era lo que yo les quería compartir el día de hoy. Reflexiones de por qué las niñas no van a la escuela, reflexiones del tipo de educación que estamos dando, de cómo hay que modificarla, reflexión sobre cómo es la educación en la casa, reflexión de nuestra percepción de amor. Solamente así vamos a erradicar el machismo de nuestra cultura. Yo les agradezco mucho la gran oportunidad de poder conversar con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues que sepamos que garantizar que niñas y niñas por igual asistan a la escuela, garantizar una forma de educación que no perpetúe la violencia, que busque, que transforme, que sea liberal, garantizar una educación familiar integral, donde intervengan de igual manera la responsabilidad de padre y madre y cambiar la percepción de amar, que no es sufrir. En ese momento seremos personas mucho más libres y seremos personas mucho más felices. Muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes, por la oportunidad de poder conversar el día de hoy y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.